Entonces, para iniciar la discusión de ahorita, lo primero que quiero hacer es mostrarles unos materiales que están hechos desde el año pasado, que pues igual tienen sus detalles en el sentido de que los improvisé aquí en mi casa con un celular, con un tripié y un celular así muy sencillo, pero la verdad quizás los puedan sacar de más de algún apuro. Los materiales son estos, ¿sí? Aquí explicamos los conceptos de voltaje, corriente y resistencia. A ver si necesitan darle una checadita, pueden estudiar con este video también. Aparte de lo que ya discutimos acá, aquí resolvemos tres ejemplos simples con la ley de Ohm. Entonces también está bastante sencillo. La ventaja que tiene este video es que trae un tema que explica cómo calcular la resistencia de un alambre. ¿Sí? Un tema que por cuestión de tiempo, pues yo voy a ver si lo alcanzo a ver. ¿Sí? En caso de que no, pues aquí lo van a poder checar con calma. Y en estos dos videos se explica por separado pues cómo funcionan las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Entonces se podría decir que todo esto que está platicado aquí está resumido en la clase que tuvimos un poquito más temprano. ¿Sí? Entonces ese es como el primer punto a discutir. Les recomiendo que chequen los materiales. La ventaja que tienen estos materiales es que la clase se da en un pizarroncito. Entonces a los que les gustan los estilos más tradicionales y a lo mejor no son muy compatibles con mi forma de enseñar con el editor de ecuaciones, que obviamente tiene sus ventajas, pues bueno, pueden checar estos materiales con calma a manera de repaso y también apoyar. La idea es principalmente que se apoyen en ellos para que puedan ir resolviendo sus problemarios y todo lo demás. Entonces yo voy a aprovechar esta clase para resolver un par de ejemplos más. ¿Sí? Primero voy a resolver, digamos, un circuito que esté completamente en serie, un circuito que esté completamente en paralelo, y ya que tengamos resueltos esos, vamos a pasar a un circuito que tenga revoltura, ¿no? Que tenga tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Entonces vamos a inventarnos los circuitos pues aquí mismo. Vámonos para acá. ¿Sí? Y lo mejor de todo esto es de que voy haciendo material para las siguientes generaciones. ¿Sí? Digamos que es parte también de que el profe aproveche y no trabaje doble. En ese aspecto me atrevo a decir, y ojalá no lo tomen en el mal sentido, considero que ser profe, cuando uno sabe utilizar bien sus recursos, es un trabajo sencillo. ¿Sí? Uno se puede evitar trabajar doble o ahorrarse mucho tiempo de trabajo ya cuando tienes diseñados buenos materiales. Pero bueno, cuando no es así, digamos que ahí ocurre la tragedia, ¿no? Entonces, para iniciar esta clase, vamos a colocar varias resistencias en serie. ¿Sí? La idea es muy simple. Vamos a hacer un circuito enteramente con resistencias en serie y vamos a discutir, digamos, las consecuencias de que el circuito tenga esas características, ¿no? Digo, más allá de ver numéricamente qué da esto, que créanme es como lo menos interesante, ¿sí? Lo más importante de este tipo de ejercicios es entender. Por ejemplo, si ustedes conectan en serie, un montón de aparatos eléctricos, pues a qué se arriesgan que les pueda suceder. Sí, esa es parte de la idea. Entonces ahí está nuestro circuito en serie. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Vamos a dar los valores de las resistencias. A este le vamos a poner 10 ohms. ¿Sí? El ohms, ¿dónde lo tengo? Dejen también copiarlo de acá. Sí, ya esto lo tenía. En realidad, este archivo de CorelDRAW, del cual les estoy fabricando los problemas y las exposiciones, este es un archivo que tengo desde que estoy en la carrera. Y cada vez que tengo que hacer alguna cosa de circuitos eléctricos,
Lo único que hago es como se dice, tomo el archivo y voy generando mis figuras, mis diagramas este, de circuitos y vamos resolviendo así como quien dice en vivo, ¿no? Y como les comento, pues se genera mucho material. Si les tocó que les diera clases Valderas, sí, Valderas presumía que tenía como un banco de preguntas y de problemas, algo así como de 5000. Entonces decía, ah, caray. De hecho, yo cuando entré a trabajar dije, ¿cómo le hacía? Pues ya vi en el tercer curso si le echas ganas, el tercer año que trabajas, este, ya debiste haber generado muchísimo material. Sale, entonces vamos a trabajar con una resistencia de 10 ohms, esta vamos a hacer la de 5, esta vamos a hacer la de 25 y esta última vamos a hacer la de 15. Entonces tenemos esas resistencias completamente en serie y vamos a asignarle un voltaje que también sea múltiplo de 5. Vamos a asignarle, que será bueno, 75 volts. Nada, 75 volts es mucho. Mejor 15 volts. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, perdón, vamos a hacer vamos a calcular lo siguiente de este circuito. Vamos a obtener el circuito equivalente, es decir, la resistencia total. Y como este circuito es un divisor de voltaje, vamos a calcular también cómo esos 15 volts se separaron en estos 4 elementos. Es decir, vamos a calcular los voltajes individuales de cada uno de estos elementos para conocer cómo es que se reparte toda esta cuestión. ¿Sí? Entonces, lo primero en este tipo de circuitos es identificar que se trata de un divisor de voltaje. Eso es lo más importante, cachar que se trata de esto, ¿sí? Y que la propiedad más importante del divisor de voltaje es corriente igual para todos, ¿sí? Para todos los elementos. Ese es el truco para poder resolver este ejercicio. Entonces tomo una flecha así bonita de acá. Entonces este circuito equivalente, lo que vamos a hacer es transformarlo a algo más como esto. De hecho lo voy a copiar todo, ¿sí? Y lo que queremos encontrar voy a cerrar esto, ¿sí? Y este de acá vamos a borrarlo. Entonces lo que queremos hacer es cómo debería de ser el circuito si solo tenemos una resistencia que sea equivalente por todas las demás. Entonces a este le vamos a llamar la resistencia equivalente. ¿Sí? Lo vamos a poner con EQ y para que se note más vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto o platicado las reglas, son bastante sencillas. Como todo está en serie, se suman consecutivamente. 10 y 5 dan 15, 15 y 15 dan 30, 30 y 25 dan 55. Entonces es equivalente que ustedes conecten estas 4 resistencias en serie a que tengan una sola que sea de 55 ohms. Entonces vean, es muy sencillo simplificar el circuito y hacer la cuenta para cuando tenemos un caso sencillo como este. ¿Sí? Aquí para ir terminando la cuenta, de hecho no necesitamos tanto el editor de ecuaciones. Vamos a calcular la corriente. Entonces la corriente total, ¿sí? La corriente total que va a salir de aquí y va a circular a través de todas estas resistencias, la encontraremos dividiendo el voltaje de la fuente, los 15 volts, en este caso entre la resistencia total, que son 55 ohms. ¿Sí? Este símbolo de ohms vamos a copiarlo. Nada más vamos a ponerle a la letra todo el tamaño, el mismo tamaño.
Entonces vean, es una operación muy simple. Entonces con ayuda de una calculadora, pues nada más hay que hacer 15 entre 55. Y el resultado que les va a dar es 0.27 amperes. ¿Sí? De hecho es un 27 periódico. Es decir, ese 27 se repite, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente total. Entonces resistencia total, corriente total. Y esta corriente total es lo que vamos a utilizar para calcular cómo se divide cada uno de los voltajes. Entonces de aquí sale esta corriente que va a ser más o menos esta trayectoria, ¿no? Acuérdense que sale del positivo y esta es la manera en la que está circulando la corriente. ¿Sí? Entonces es esto, muy simple. Entonces esta corriente está dando vueltas en dirección de esas flechas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O comentario? Bueno, si no, seguimos avanzando. Aquí para... gracias, Maffer. Entonces, o sea, son problemas sencillos. No tenemos... no hay mucho problema, pues. No hay mucha dificultad. Ahora, para encontrar cómo este voltaje se repartió por aquí, lo único que tenemos que hacer es utilizar nuevamente la ley de Ohm, pero la vamos a utilizar despejada. ¿Sí? El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? O hay gente que le escribe así. Y le escriben así para acordarse del truco mnemotécnico: Victoria es la reina de Inglaterra. Así nunca se les olvida la ley de Ohm. ¿Sí? Ahora, vamos a encontrar cada uno de los voltajes. Para cada uno de los voltajes lo vamos a hacer a través de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, el voltaje del elemento 1, ¿sí? El voltaje del elemento 1 va a ser igual a la resistencia del elemento 1 por la corriente que pasa del elemento 1. Entonces, las corrientes que pasan por cada uno de los elementos son iguales. Por lo tanto, aquí a la I no le voy a poner ningún subíndice. Esta I, pues de hecho, es la total para cualquiera de las resistencias. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación vamos a poder sacar el voltaje 1, el voltaje del elemento 2, del 3 y del 4. ¿Sí? Entonces, vean, es muy simple. Y lo único que tenemos que hacer para todas estas, pues ya nada más es sustituir los valores. Y vean, como las fórmulas son muy sencillas, también las operaciones, las sustituciones son muy simples. Por lo tanto, aquí la resistencia 1 serían 10 ohms. ¿Sí? Son los 10 ohms multiplicados por el 0.27 periódico. ¿Sí? Entonces voltaje 1 lo obtenemos con esa. Nada más no olvidemos que estos son amperes. Aquí les voy a dar también otro truco. Punto 27 en realidad se puede escribir como una fracción, ¿sí? Y va a convenir que a lo mejor en lugar de punto 27 también esto lo puedan escribir como un resultado, como el resultado 3 onceavos, 3 sobre 11 amperes. ¿Por qué conviene utilizar la forma de fracción? Para que las sumas nos dé exactas. ¿Sí? Si ustedes utilizan decimales y no toman la suficiente cantidad de decimales, pues bueno, cuando quieran sumar los voltajes 1, 2, 3 y 4, les va a faltar para llegar a los 15.
Entonces, para que no tengan ese inconveniente, aquí la técnica sugerida es en lugar de usar los decimales, usen la fracción. ¿Sí? Si no les gustan las fracciones, utilicen todos los decimales de la calculadora para que las cuentas les cierren. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el voltaje 1. Para calcular el voltaje 2, lo único que hacemos es poner el valor de la resistencia 2, ¿sí? Que aquí en el dibujo es de 5, entonces aquí va un 5. ¿Sí? Para calcular 3 y 4, sustituimos 25 aquí, y esta va a ser el 3, y finalmente este de acá lo vamos a nombrar como el 4, y la resistencia que hay que ponerle es 15. Entonces, con ayuda de sus calculadoras, este resultado final, este voltaje final, si nos va a convenir ponerlo en decimales. Entonces aquí vamos a tener 30 entre 11, que les va a dar 2.72, y estos son volts. Este va a ser 15 entre 11, que les va a dar 1.363, también son volts. 25 por 3 da 75, 75 entre 11 les va a dar 6.818. Y finalmente este de por acá es 15 por 3 les da 45, 45 entre 11, con su calculadora les debe dar 4.09. Y estos son volts. Si lo suman con todos los decimales, con ayuda de su calculadora, 2.727 más 6.818 más 1.363 más 4.09, si ustedes suman todo esto, les va a devolver el 15. ¿Sí? Entonces, datos importantes de este ejercicio. Primero, poner resistencias en serie, el efecto neto que produce es aumentar la resistencia equivalente. Vean que la resistencia equivalente obviamente tiene que ser más grande que cada una de estas. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren aumentar la resistencia de algún circuito eléctrico, de algún componente eléctrico, lo pueden agregar resistencias en serie o elementos consecutivamente conectados. Punto número 2, el voltaje. Vean cómo se repartió. La mayor cantidad de voltaje, ¿sí?, se va a ir o lo va a jalar la resistencia más grande. ¿Quién era la resistencia más grande? 3. Entonces, vean que el elemento 3 se quedó con más voltaje. Sí, se quedó con 6.8. Luego, la siguiente resistencia en tamaño es la de 15, o sea, la 4. Y vean, aquí tenemos 4.09, que es menor que 6.8. Y luego, la siguiente resistencia sería la de 10, es decir, la 1. Entonces aquí nos quedamos con 2.7 y la resistencia más pequeña, que era de 5 ohms, se quedó con el voltaje más pequeñito. ¿Sí? Entonces es muy consecuencia importante. El voltaje se reparte en mayor proporción para las resistencias de mayor valor, es decir, quien consume más electricidad, y el voltaje se reparte en menor proporción para las resistencias más pequeñas. ¿Sí? Entonces, estos son trucos básicos. Si llevan alguna carrera en electrónica o en algún momento se pueden armar circuitos o algo por el estilo, saben que el consumo, si por ejemplo tienen una pila determinada para conectar ciertos dispositivos, si tienen un dispositivo que consume mucho, ese dispositivo va a jalar el voltaje, y por jalar este voltaje a lo mejor estos no alcanzan el voltaje necesario para encender. Cuando tenemos voltaje limitado en nuestras casas, el fenómeno que ocurre es que cuando prendan un aparato, el otro se baja o el otro se apaga, o ven que el foco como que se funde, como que se le baja su brillo, ¿sí? Y eso es señal de que algo está haciendo un consumo excesivo, lo cual en general pues no es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿O comentario?
para terminar la clase de hoy, voy a repetir este ejemplo, pero en lugar de conectarlas todas en serie, los voy a conectar a todos en paralelo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, vamos a reconstruir esta figura un poquito, para quedarme con la original. Entonces aquí necesito cortar este. Ahí está. Y solo requiero quedarme con una de las resistencias. Y todas las etiquetas, pues en este caso me las voy a quedar. Y estas flechas, pues bueno, ahorita las rehacemos. Entonces la idea ahora va a ser que las 4 resistencias las tengamos todas completamente en serie para que veamos qué es lo que va a pasar ahorita. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Entonces ahí tenemos las 4. Las alineamos para que nos quede muy bien el dibujo. Las pegamos todas. Ay, perdón, es más bien punto 35. Y la de acá igual. Entonces tenemos este circuito divisor de corriente. Nada más esta la tengo con 270. Entonces estas también van a 270. Y esta también la giramos, ¿no? Para que nos quede mejor acomodado. Y las vamos a poner en el mismo orden. R1 va a ser esta. R4 es la última. R2 es la de acá. R3 es la de acá. ¿Sí? Entonces, aquí sí vamos a necesitar hacer un poquito más de cuentas. Esto por el momento no me va a ser útil. Aquí las cuentas sí me va a convenir mucho hacerlas en el editor de ecuaciones. Entonces, siguiendo la fórmula, tengo que 1 sobre la resistencia total, o resistencia equivalente, aquí hemos estado usando el término resistencia equivalente, va a ser la suma de los inversos, es decir, vamos a tener 1 sobre 10 ohms, ¿sí? De hecho este mejor lo copio. Entonces vamos a tener una suma así, con 10, con 5, con 25 y con 15. Entonces, bien importante, muchachos, no se gasten su valiosísimo tiempo haciendo esta suma de fracciones a mano, ¿sí? Yo sé que ¿cómo se llama? Mejor aprendan a usar su calculadora, usen el símbolo de fracción, es lo que yo les recomiendo. O sea, ya a estas alturas, si no saben manejar fracciones, piensen en otra área. Se los digo con todo el respeto del mundo. Y si no, pónganse las pilas con las fracciones. Entonces, con ayuda de mi calculadora, si yo sumo estas fracciones, o sea, 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 25 más 1 sobre 15, la calculadora me va a dar este resultado, 61 sobre 150. Y aquí las unidades que quedan son ohms. Ahora, esto de aquí no es la resistencia equivalente. Esto de aquí hay que volverlo a invertir. O sea, yo quiero resistencia equivalente, no 1 entre resistencia equivalente. Entonces, un error muy, pero muy común que uno comete como estudiante, incluso como profesor, es decir que esto es la resistencia equivalente. Y vean las unidades, los ohms están en la parte de abajo. Entonces, lo único que hacen es invertirlo, ¿sí? Entonces, el 150 les queda arriba y el 61 les queda abajo. Y esta es la resistencia equivalente de todo el circuito. Si les gusta en decimales, nada más hagan 150 entre 61. Y aquí la resistencia total es de 2.45 y le voy a poner otro decimal, 2.459 ohms. Perdón, es control G omega. Y ahí está, resistencia equivalente. Entonces, este paso no se les olvide, chicos, ¿sí?
Y estas fracciones, súmenlas con su calculadora si le batallan si no tienen experiencia con las fracciones, ¿sí? Aprendan a utilizar bien su calculadora, para eso es para ahorrarles trabajo. Y si tienen deficiencias en el uso de fracciones, pues bueno, la práctica hace al maestro. Pónganse a alguien a enseñarle fracciones. Ahí pónganse a darle una asesoría a un chico de primer, de segundo semestre o de secundaria, ¿sí? La mejor forma de dominar los temas es enseñándolos, porque pues estás obligado a entenderlos. Entonces quiere decir que el circuito equivalente de aquí sería que la resistencia equivalente de por acá fuera de, lo voy a poner en fracción, de 150 entre 61 ohms, ¿sí? O si prefieren poner ahí el 2.459, pues aquí pónganle 2.459, ¿sí? Es indistinto. Y con esto pueden calcular la corriente total que circula por el circuito equivalente. Entonces hay que hacer 15 volts, incluso aquí para cuestiones de claridad, lo voy a poner también con los decimales, 2.459. Yo les invito, les insisto mucho, hay que ir, en serio les va a traer muchos beneficios manejar bien fracciones, hasta se enseñan a pensar de maneras diferentes cuando uno tiene que recurrir a esto. Entonces la resistencia total va a ser 15 entre este número. ¿Sí? Nada más aquí vamos a ponerle a todos el mismo tamaño. Y ya que hagan en su calculadora 15 entre pues esa fracción, que es 150 sobre 61 o con todos los decimales, van a ver que la corriente de hecho exactamente les da 6.1. Es la ventaja de hacerlo con fracciones, más fácil que obtengan un número cerrado. Entonces la corriente total que pasa por aquí es de 6.1. Entonces principal diferencia al caso de acá. Vean acá cuánto fue la corriente. Aquí la corriente fue bien pequeñita, ¿sí? Y acá la corriente que se logra es mayor. Entonces, primera aplicación que tienen los circuitos en serie, si necesitan lograr corrientes altas, es fácil hacerlo con un circuito en paralelo, a comparación de uno en serie. Siguiente cuestión bien importante, vean que la resistencia equivalente fue más pequeña que las individuales, o sea, 2.459 es más pequeño que 5, que 25, que 15 y que 10. Entonces, si necesitan bajarle la resistencia a una red eléctrica o un circuito eléctrico, hay que acomodar elementos en paralelo. Y esto ayuda a reducir la resistencia total y obviamente a que aumente la corriente, ¿sí? Cosa que también, si no se maneja con cuidado, pues puede representar un riesgo, ¿no? De acuerdo a lo que les contaba, 0.3 amperes, pues es más que suficiente para mandar al hospital a urgencias a una persona. Ahora, como parte del ejercicio final, vamos a ver esta corriente de 6.1, cómo es que se divide en cada uno de estos elementos. Entonces, para poder hacer eso, regreso un poquito a mi editor y vamos a utilizar esta forma de la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y bien importante, como cada uno de estas está puenteados en lo que le llamamos términos electrónicos, todos están al mismo voltaje. Entonces ya sabemos a qué voltaje están R1, 2, 3 y 4. Cada uno están a 15. Y con esto vamos a poder empezar a determinar, por ejemplo, la corriente que pasa por el 1, pues debe de ser el voltaje de 15 volts entre la resistencia 1, ¿sí? Y así consecutivamente lo podremos encontrar para 2, 3 y 4. Ya lo único que vamos haciendo aquí es cambiar numeritos. Luego aquí va 3. Y luego aquí va el 4. Y en todos los casos son 15 volts entre
la respectiva resistencia. Entonces la resistencia 1 es de 10 ohms. De hecho va a ser más fácil que copie todo. La resistencia 2 es 5. La resistencia 3 es de 25. Y la resistencia 4 es de 15. Y con su calculadora hacemos estas cuentitas. Por ejemplo, 15 entre 10 da 1.5 y estos son amperes. 15 entre 5 da 3 amperes. 15 entre 25 da 0.6 amperes. Y finalmente 15 entre 15 da 1 ampere. Si ustedes suman aquí para que se note un poquito más, le voy a poner 1.0 y este 3.0. Si ustedes suman este y este les da 3.5 y con el de acá 4.5, y si le suman este les da precisamente la corriente total, que en este caso fue 6.1. Entonces vean que la suma de todas estas corrientes es 6.1. Entonces quiere decir que por aquí viene una corriente de 6.1, nada más permítanme hacer esto más pequeñito. Entonces por la resistencia 1, de acuerdo a nuestras cuentas, aquí bajan 1.5 amperes. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Sí? Aquí van 1.5 amperes y entonces a los 6.1 le pueden quitar ese 1.5, 6.1 le quitan 1.5. Entonces quiere decir que por aquí van a llegar 4.6 y luego de esos 4.6 por la R2 van a caer 3, entonces por aquí se van 3. ¿Sí? Por ahí bajan 3 amperes. Luego por la resistencia 4, perdón, por la resistencia 3 pasan 0.6. Y finalmente por la última, de acuerdo a nuestros cálculos, tiene que pasar 1. Y ahí los tenemos. Entonces por aquí venían poniendo el total, era 6.1. Entonces de los 6.1, 1.5 se van por acá, van quedando 4 punto y cacho. De los 4 punto y cacho, 3 se van por acá, nos quedan 1.6, luego 0.6 se van por aquí y finalmente 1 se va por acá. Entonces, conclusiones del circuito completamente en paralelo. Primera conclusión: la resistencia equivalente siempre es un valor más pequeñito que las resistencias individuales. Entonces, en paralelo se logran altas corrientes y estas altas corrientes se van a dividir entre todos los elementos. ¿A quién le tocó la corriente más grande? A este. ¿Sí? Y vean que este es el elemento con resistencia más baja. Entonces las corrientes más altas les gusta irse a las resistencias más pequeñas. Luego la siguiente resistencia era esta de 10. Entonces aquí se fue 1.5 y vean que la proporción cuadra, ¿sí? Entonces este es el doble que del de acá, este es la mitad del de acá, ¿sí? Después la siguiente resistencia en valores está de 15, entonces vamos 3, 1.5, 1. Y la resistencia más grande, que era la de 25, se queda con la corriente más pequeña. Hace un par de clases
uno de sus compañeros, no me acuerdo quién, hizo el comentario que precisamente a las corrientes eléctricas buscan las resistencias más bajas, ¿sí? Entonces, normalmente un truco para evitar electrocuciones es la famosa tierra física, ¿sí? Si hay un aparato peligroso de manejar, por ejemplo, como un microondas puede llegar a manejar corrientes enormes. Por eso el microondas, su conector debe de tener 3 patitas, para que si ocurre una descarga eléctrica, la descarga eléctrica se vaya por la tercera patita, ¿sí? A una tierra física ahí protegido en una casa, y no se vaya al usuario del microondas, ¿sí? Entonces, trucos para proteger aparatos eléctricos es poner una resistencia baja para que si hay una sobrecarga, la sobrecarga busque esa resistencia más baja y no se vaya a nuestro aparato eléctrico. Entonces, esto tiene aplicaciones bien prácticas, muy útiles, y tener estas nociones les puede evitar un accidente en sus casas o en los trabajos, ¿no? Más si tienen que trabajar con cosas eléctricas. Entonces, ese es el resumen. Vean que hicimos 2 ejercicios, uno completamente en serie y con las mismas resistencias. Hicimos un ejercicio completamente en paralelo. Preguntas que pueden venir del examen es, ¿quién tiene la resistencia más? Les podemos dar 2 resistencias ahí en el examen y preguntarles de qué forma hay que conectarlas para maximizar la resistencia o para minimizarla. Para maximizarla en serie, para minimizarla en paralelo, ¿sí? O les podemos poner un laberinto de circuitos e irles diciendo cómo se fueron dividiendo cada una de las cosas y que a lo mejor encuentren un dato faltante. Entonces, vean que esto es usar bien la lógica, ¿sí? Es pensar con cuidado, ¿sí? No pretendo que con esta clase ustedes ya dominan al 100% el tema. Por eso, precisamente uno de los objetivos es darles este material de ayuda. Entonces, ¿cuál es su tarea? La tarea que les sugiero, la actividad que les sugiero, dense el tiempo de revisar estos materiales ahorita que terminen sus clases, o revísenlos mañana en la mañana. Son videos de 15, 20 minutos, dedíquenle 1 hora y media, créanme que vale la pena, y se van a evitar muchos problemas y le van a entender mejor a estos temas. No sé si haya dudas en general o comentarios. Sí, aquí dice Cristian que está difícil. Si quieren ir a cualquier ingeniería, esto es de lo más básico. De hecho, todo esto que les estoy explicando aquí ya no se los enseñan en la carrera. En la carrera dan por bueno que ustedes ya lo saben. Más bien en la carrera se ponen a resolver cosas más complicadas que estas, mucho más complicadas. Y se los digo lamentablemente por experiencia. Uno piensa que ahí se la sabe de todas, y de repente llegas ya a las profesionales y no está padre. Incluso en el peor de los casos, quiero que se lleven estas nociones, estos conceptos, y ya que los alcance la urgencia, porque normalmente así funciona, ya que hasta que no urge no haces las cosas. Y si lo sabré yo y si lo sabrán ustedes, pues bueno, ya que les surja aprender esto a los que vayan a tener la necesidad, pues supongo que se pondrán a hacerlo, ¿no? Pero en la medida que ustedes puedan afianzar muy bien el tema aquí, eso va a implicar muchísimo menos problemas. En electromecánica se ocupa muchísimo, por supuesto que sí. Cualquier carrera que lleve la palabra electro, esto es básico, es lo más básico, lo más fundamental. Saber cómo se reparten corrientes y saber cómo se reparten voltajes. Entonces, resumen en general: división de voltaje, divisor de corriente, ¿sí? Y pues aquí está lo de la clase anterior, ¿sí? Los conceptos básicos. Por favor, revisen esos videos. ¿Se ocupa eso en astrofísica? Por supuesto que sí. Parte de la astrofísica, y se los digo un poquito porque llevé cursos al respecto de eso. Digamos, la ciencia más antigua que practican los seres humanos es precisamente la astronomía, ¿sí? Es el arte, la ciencia más vieja. Entonces es siempre la ciencia con la mejor tecnología, la tecnología de punta. Para hacer detecciones o observaciones en astrofísica, todos los detectores son electrónicos.
Entonces, los mayores expertos en electrónica casi siempre trabajan en estar empujando los detectores en astrofísica. Los astrofísicos son los inventores de las cámaras CCD, ¿sí? Las famosas cámaras electrónicas o eléctricas o digitales que vendieron hace algunos años, y estos cuates son los mismos inventores que lograron reducir esas cámaras a estos tamaños micrométricos que ahora le puedes poner 4 de ellas a un celular. ¿Sí? Entonces los astrofísicos son pioneros en la detección de luz a través de electrones. Eso significa CCD, cámara CCD, que es lo que tienen los celulares. Es como contador de cargas, es una pantalla contadora de cargas, ¿sí? Que sería Counter Charge Display o algo por el estilo. Entonces estos cuates siempre, los astrofísicos, los físicos en general, pues son los que son la punta de la lanza en desarrollo tecnológico. Igual te puedes dedicar a la teoría astrofísica y no meterte de golpes con la electrónica, y pues ya mejor te pones a resolver ecuaciones diferenciales. Pero o sea, cada profesión ahí tiene sus enfoques. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Entonces, si van a cualquier ingeniería, hasta si van a arquitectura, o sea, que tengan nociones de estos conceptos, por el amor de Dios, para que no les den gato por liebre en una instalación eléctrica, ¿sí? Vamos a explicar por qué es bien importante que usen un calibre de cable adecuado en las casas, porque si no hacen instalaciones de risa y conectan algo y la queman toda, ¿sí? Y a veces dicen, pues se lo roba ahí el contratista, el trabajador, por ahorrarse unos pesos. Entonces hay historias de miedo, ¿no? Que luego la tierra física, en lugar de apuntarla a la tierra, por eso se le llama así, los conectores eléctricos los llevaban a un tubo de agua, y hay casos bien tristes donde hay una persona acaba electrocutada, ¿no? En medicina, electrocardiogramas, Valeria, para entender cómo funciona cualquier contador de señales, llámese un electrocardiograma, encefalograma, ¿sí? Básicamente es un circuito de estos. Un electrocardiograma es un circuito en paralelo, de hecho, ¿sí? Es para que sepas cómo rayos funciona esa cosa y tengas ahí nociones o prácticas. Dar una descarga eléctrica para reanimar un corazón, donde tienes que poner los electrodos del resucitador, o sea, crean, miren, uno de mis mejores amigos es médico, y cada vez que tengo chance ahí de andar divagando con él, es la persona más culta y más preparada que conozco, créanme. A veces me dicen, es que tú sabes mucho. No, es que no has hablado con mi amigo Rafa. Siempre que hablo con Rafa me acaba diciendo, es que la medicina es pura física. Son conceptos básicos y mucha bioquímica. Es ahí donde yo doblo las manitas, ¿no? A los bioquímicos. Si te preocupa la parte de física, no, aguántate a la bioquímica. Hombre, ahí es donde se pone bueno, Valeria. Sale, muchachos, supongo que aquí los dejo. Los siento así medios muertos. Voy a detener la grabación.